En el capítulo anterior, Javier estaba pensando que nuestro protagonista empezaba a actuar raro, pues estaba queriendo simpatizar con un estafador. Esa gente. Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia del futuro mejor ingeniero del mundo, reencarnado en un mundo distinto. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. Cambiamos de escena. Ya es de noche y al estafador lo amarraron frente a una mesa. Este se encuentra temblando. Nuestro prota, mientras tanto, está sentado frente a él. ¡Ey, no tengas tanto miedo!, dice nuestro prota. La gente se vuelve codiciosa cuando se trata de sus vidas. Harán un desastre si tuvieran una oportunidad. Sería demasiado cortarte la cabeza. Entonces, pregunta el otro, ¿me vas a perdonar? El prota sonriéndole le dice, yo nunca le dejaré saber a la corte sobre esto. ¿Estás agradecido? Si estás agradecido, ¿por qué no devolver todo el dinero? Por supuesto, pero eso solo si me perdonas, dice el tío. Oh, no, por supuesto que eso es lo que se supone que debes conseguir. No es eso lo que es la vida, dice el protagonista muy tranquilo. Sin embargo, el estafador parece temeroso de la actitud del protagonista. Tengo otra condición para perdonarte, dice finalmente. Sí, di lo que sea, exclama el estafador. Es simple, dice, simplemente firma este contrato. Estará todo terminado. El protagonista desliza el contrato frente a él con una pluma lista para firmar. ¿Qué tipo de contrato es este?, pregunta el estafador. Es un contrato de trabajo común. Por supuesto que también te pagaré, pero el 80% de tu salario tomará como un reembolso. El estafador mira de reojo a nuestro prota y el prota sigue explicando. Y el pago se hará después de 520 años. Tipo, al enterarse de eso, ni siquiera puede creérselo, como se esperaba. Piensa Javier, no está aquí para simpatizar o para perdonarlo. Mientras tanto el prota piensa, cree que estoy lo suficientemente loco como para matar a un tipo que me debe. Nunca haría tal desperdicio. Voy a absorber todo lo que pueda por el resto de su vida. Y entonces el estafador pregunta, pero ¿por qué demonios se te ocurrió un contrato tan injusto? Entonces es así, pregunta el prota. Entonces no tenemos más remedio que agarrar tu muñeca para firmarlo. Dejémoslo esto a la corte. Tipo, entonces, con lágrimas en los ojos, finalmente firma el contrato de nuestro protagonista. Y así es como cambiamos de escena. Y en una carreta vemos al prota, Javier, y al estafador atado, yéndose a otro lugar. Javier, mientras tanto, le dice al prota, tengo algo de dinero de este. No habría ningún problema con los intereses durante unos meses. ¿Qué quieres decir?, pregunta el prota. Todo este dinero se invertirá en costes laborales. Ya hice esto y 30 soldados no son suficientes. Se pone a pensar el prota. ¿Hubo algún ciudadano que postuló después del anuncio de reclutamiento? Les parezca un idiota y se sienten incómodos. Y así, unos días más tarde, nos encontramos en el estado Frontera. Un aviso está diciendo, aviso de contratación de empleados con un salario de 20 oros. Para obtener más información, visite la mansión del varón. Había una gran cola frente a una mesa puesta con nuestro protagonista del otro lado, y Javier custodiando. ¿No me odian las personas?, pregunta el prota. Estoy seguro de que lo hacen, dice Javier, pero estableció una fecha exacta para la construcción de Ondol a un precio económico, de que ibas a castigar al traidor. Incluso me llamaste, que no llamaste a un hombre capaz, digno de confianza. Eso es lo que dijiste que se suponía que debía hacer. ¿Solo eso?, se pregunta el prota. ¿Cómo es esto? Entonces, uno de los ciudadanos frente al prota le dice, bueno, joven maestro, ¿dónde está el contrato de trabajo? Sí, debes firmarlo, dice el prota. No, antes de esto me gustaría agradecerle, le dice. Mi hijo siempre tiene un fuerte resfriado cuando hace frío, pero gracias al joven maestro este año estoy preparado por él. Muchas gracias. Y así hace una reverencia. Entonces es así, pregunta el prota. Eso es un alivio. Y por dentro piensa, solo estaba tratando de satisfacer mi codicia, me da vergüenza. Y también tengo un pariente en la finca cercana que se llama Estado Racona, continúa diciendo el ciudadano. Preguntaron si también puede hacer un hondol allí. Y está, piensa el prota, el primer paso al panorama general. No construí el hondol para nada. Subiré el precio con la excusa de los gastos de viaje y recogeré todo su dinero. Por supuesto, sonríe el prota. Pero llevará dinero llevarlo hasta allá. Y mientras el prota dice eso, Javier lo mira y piensa que otra vez está con esa mirada sucia. ¿Y la razón por la que construyó un hondol era por esto?, se pregunta Javier. Entonces pasa con el camino hasta las montañas. Entonces recordamos cómo nuestro protagonista se iba con Javier en dirección a las montañas. Javier, decía el prota. Sí, maestro. Y nuestro prota explicaba, tarde o temprano esta montaña será completamente una montaña desnuda. Cuando preguntan qué quiere decir, el prota explica, el hondol consume muchos recursos. Los árboles que tenemos aquí no durarán mucho. Javier finalmente se había dado cuenta de ese detalle. Y luego, si el joven maestro sabe que eso sucederá, ¿por qué no actúa todavía? Pero el prota le dice, eso es porque lo estoy cancelando. La construcción de la vía hacia al final del camino
Vamos a desenterrar carbón timloso y lo vamos a vender a un precio elevado. Si el Óndolo obtiene un índice de aprobación alto, los demás no podrán resistirse. Y por supuesto que nuestra gente tendrá un descuento, pero solo un poco, solo un poco. Mientras tanto, Javier piensa que esto es injusto y cruel. Hey, ¿acaso pensaste que soy injusto y cruel? Dice nuestro protagonista mirando la cara de Javier. ¿Qué pasa si no hago esto? ¿Crees que podemos pagar la deuda de nuestro estado acaso? Javier entonces se queda callado por un momento. Estoy de acuerdo en que esto es lo mejor por ahora. Sin embargo, el varón no sabe nada del carbón bitumoso y no se quedará quieto. Incluso los otros varones lo intentaron una y otra vez, pero sí, lo sé, dice el prota. Se derrumbó porque el suelo estaba débil. Pero yo puedo hacerlo, dice con una sonrisa llena de confianza. La tecnología de excavación de la era moderna, que tengo conocimiento del método, del escudo. Vamos, tenemos muchas cosas que hacer, dice el protagonista con su pala. Mientras tanto, Javier se pregunta cuál sería el método de escudo, pues él no la conocía. Sin embargo, pensaba mirando la espalda del prota. Veamos a este joven maestro completamente diferente. Y así, continuaban en dirección a la mina. De repente en la mina, algo aparecía. Dentro, más adentro, en el fondo de la mina, una bestia emergía, con una especie de tentáculos, no, patas largas, una especie de bicho enorme. Finalmente, salía en dirección a la luz, y no solo era uno, era una gran cantidad de esto. Pero ahora cambiamos de escena y regresamos con nuestro prota. Este hace una convocación de la técnica que ya conocemos, la técnica para visualizar sus edificios. Sin embargo, lo hace con muchos efectos especiales. ¡Nam! Apartamento de alta marca, invoca él. Y cuando finalmente se eleva, cae poderosamente justo frente a nuestro protagonista, un enorme edificio. Sin embargo, todo eso era lo que se había imaginado del prota, pensando que desearía tener ese tipo de habilidad. Sin embargo, lo único que hacía era estar diseñando en un papel. Esto está tardando mucho. Vemos que ahora el protagonista tenía la habilidad diseño intermedio level 1, habilidad de opción de salida del plano de planta. Quiero convocar a 100 trabajadores no muertos y sin pago, piensa el prota. De repente un cartel aparece diciendo, si no te gusta simplemente dibújalo con tu mano. No, esta habilidad es genial, dice el prota. Y así continúa con su trabajo. Por dentro piensa, debido al incidente de Neumann y entre la gente, había ganado 639 RP por su impresión favorable. La baronesa Javier y Bayern entre la gente había invertido todo eso en habilidades. Diseño base había subido de nivel 2 a 3, medida base de 2 a 3, hasta llegar finalmente todos a nivel 10 con diseño intermedio y medida intermedia. Finalmente había podido adquirir dichas habilidades. Y entonces ahora, regresando al presente, el protagonista se encuentra frente a la montaña, a la futura mina. ¿Qué se supone que debemos hacer aquí?, se pregunta el prota. Inmediatamente utiliza la habilidad de medición intermedia, escaneo subterráneo, y ahí dentro, al parecer, solamente le permitía ver hasta 5 metros al fondo su habilidad, pero ayudaría a encontrar una ruta segura. Sin embargo, se quedaba pensando que el problema era, ¿cómo puede desenterrar eso tan rápido? Un humano tardaría mucho en hacer eso y se cansaría fácilmente. Y Podon se había enfermado debido al proyecto de construcción de la carrera. Incluso de estaba sano sería peligroso porque es demasiado grande. Como se esperaba, no tengo más remedio que hacer eso, piensa el prota. Vemos que de nuevo entra en el sorteo aleatorio de especies de fantasía. Un sorteo vale 70 RP y actualmente tenía RP de 119. Tengo suficiente, piensa. Y a continuación, una gran formación aparece justo frente a él. A través de la formación, empieza a aparecer un pequeño bicho. Finalmente aparece la cabeza de lo que parece ser un gusano. Posterior a eso, cae estampándose contra el piso. ¡Bel! Dice el pequeño gusano volteando hacia arriba. ¿Qué? ¿Tiene veneno? ¿Bel? Parece inútil por fuera, piensa el prota. Sin embargo, luego piensa que Podón también era al principio. Debería tener algún uso. ¿Tú también te conviertes en un gigante con semillas de girasol? Pequeño asiente con eso. ¿También tienes una habilidad máxima?, pregunta el prota. Y nuevamente asiente. Entonces el prota dice, ¿puedes mostrarme tu habilidad? El pequeño nuevamente asiente al prota. Y así, finalmente, una semana después, vemos que el túnel de la mina ha avanzado completamente. Vemos que el paso 1 era que la Bel gigante se comía toda la suciedad frente al equipo de escudo. El paso 2, la habilidad de Bel era recoger la tierra de nivel 1. Y luego, digestión de tierra. Bel estaba a punto de botarlo todo por el trasero. ¡Javier, prepárate!, ordenaba el prota. Javier se encontraba sosteniendo su espada, preparado para lo que iba a ocurrir. Y finalmente, Bel lo que hacía era disparos de acero desde la cola, con la técnica de lanzamiento de acero. Sin embargo, Javier cortaba cada uno de ellos mientras se dirigían hacia él. Y luego, dichos cortes de acero eran utilizados para construir segmento que apoyaría el suelo. Pero mientras tanto, Javier pensaba, soy un caballero, pero ¿por qué estoy dando la caca de una serpiente gigante? Ese era el último paso, la verificación de la realidad.
Bien, adelante, decía nuestro protagonista. Y así, continuaba todo de la misma forma, el túnel, una y otra vez, repitiendo cada uno de esos pasos. Por dentro nuestro prota pensaba, siento mareado por la falta de oxígeno. Si no hubiéramos conectado la tubería, probablemente yo hubiéramos perdido la cabeza. Joven maestro Lloyd, dice entonces Javier apareciendo detrás suyo. Creo que sería mejor salir por ahora. También es necesario descansar al igual que los demás trabajadores. Idiota, soy la persona a cargo, dice el prota. Necesito vigilar la operación como responsable. Pero por dentro el prota piensa, en Corea, zona a cargo, solo habla en grande. También hay algunos bastardos que ni siquiera aparecen en la escena. Juro que nunca seré como ellos. Yo vigilaré la operación. De repente el protagonista utiliza su técnica. Puedo verlo bien, piensa mientras analiza una zona. Carbón bituminoso. Ya casi, ya casi. Hemos terminado. Esperemos. El protagonista levanta su pala y todos festejan. Luego le dice a la pequeña culebrita, Bel Bel, gracias a ti. Lo hicimos 10 veces más rápido. Escuchen, dice a los demás. Cuando lleguemos a la veta de carbón, desmontaremos el escudo y ampliaremos el espacio. Esta es una tarea peligrosa, así que no bajen la guardia. Y de repente desde atrás se escucha algo. Su protagonista voltea. Todos se quedan en silencio. Y luego nuevamente se escucha un ruido desde donde vienen. El protagonista se pregunta, ¿qué? Solo aquí se pone fuerte y no se supone que colapse. De inmediato utiliza su escaneo subterráneo. ¿Qué es eso? ¿Acaso es un agujero? Se pregunta. ¿No estaba allí antes? Y finalmente vemos que el agujero se hace grande y más grande. Hasta que finalmente una enorme hormiga, mucho más grande que el tamaño del protagonista, aparece asustando a todos. Todos comienzan a gritar. El protagonista está a punto de sufrir algún daño. Sin embargo, se defiende con la pala. Y también vemos a Javier pensar rápido y lanzarse con su espada. De un corte, Javier logra destruir los colmillos de la enorme hormiga gigante. Nuestro protagonista tampoco se queda atrás y prepara su pala para atacar. Con un enorme palazo, la hormiga termina impactada contra el suelo. Y una vez eso sucede, una especie de silencio ocurre. Eso me sorprendió algo, piensa el prota. Quien ni siquiera se mencionó que apareció esto en la novela. Espera, estoy a gusto. ¿La hormiga? ¿Acaso viven en grupo? Y cuando mira en dirección a la cueva, allí había muchas más hormigas, todas preparadas para salir. Empiezan entonces a invadir cada una de las partes del túnel. ¡Todos, salgan!, ordena nuestro protagonista. Verificando que nadie se quede, te comienza a correr. Y vemos que Javier comienza a cortar en dirección a las hormigas. Una tras otra son aniquiladas. Sin embargo, el protagonista piensa, ¿cuántas pueden ser? ¿200? ¿1000? Final, si llegan a la finca. Javier, ¿lograrás detenerlos? No. Imposible, nos falta oxígeno. El pozo que construimos no se destruirá sin dinamita. Incluso si colapsa, no lo podemos lograr en poco tiempo. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Esto, de repente, Javier golpea al prota. Vuelve a tus sentidos. No puedes entrar en pánico. No estoy entrando en pánico, se quita el prota. Estoy pensando. Entonces piensa algo rápidamente, continúa diciendo Javier. No puedo, ya no puedo aguantar más. Túnel de hormigas, carbón mutimuloso, subterráneo. Empieza a maquinar el protagonista, que finalmente una nueva idea aparece en el cerebro de nuestro prota. ¡Eso es! A continuación, coge una de las antorchas. ¡Javier!, grita el prota. Atacaremos de frente. Estamos entrando en el túnel de las hormigas. Suena absurdo, piensa Javier. Sin embargo, empieza a avanzar. Debe haber alguna razón, piensa mientras cortan las hormigas, abriéndose paso. ¡Vamos!, dice nuestro prota, adelantándose también junto con Javier. Es entonces que cambiamos de escena. Nos encontramos en la mansión. Señor Brighton, señor Barón, noticias. Las noticias habían llegado a la mansión del padre de nuestro prota, que alarmado pregunta, ¿convoque hormigas monstruos? ¿Y dónde está Lloyd? Los trabajadores le informan de lo que había sucedido. Los trabajadores fueron evacuados. Señor Javier y 2 personas más están todavía dentro. Valjean se está preparando para cerrar la mina. De inmediato, el varón se pone cada uno de sus artes dispuesto para luchar. ¡Vamos!, ordena él. Y mientras tanto regresamos a la mina. Javier continuaba arrasando con cada una de las hormigas. ¿Todavía están lejos?, pregunta él. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto más tenemos que entrar? No me hables ahora, dice el prota. Estoy realmente ocupado. Y por dentro pensaba, es bueno que las hormigas no estén saliendo afuera de sus madrigueras. Pero esta situación de pinza no es muy buena. Javier casi está en su límite también. Este calor primado de oxígeno. Incluso si hay muchos, necesitamos encontrarlo tan pronto como sea posible. El protagonista entonces utiliza su técnica, pensando que en algún lugar de ese subsuelo debería estar una capa de gas metano. El carbón era habitado por metanógenos y por eso las capas de gas están al acecho por todas las venas minerales. Si solo pudiera encontrar, podría alejar a estas hormigas a un área más grande, piensa el prota. Y de repente nota algo con su técnica justo detrás de él. Sí, la capa de gas metano, dice mirando en dirección a un foso. De inmediato clava su pala directamente en el terreno y empieza a cavar uno tras otro. El prota le dice, cavaré en la tierra, puedes mantener a las hormigas alejadas. Y así empieza la opción. El protagonista cava y cava y cava con su palana. Mientras tanto, las demás hormigas continúan atacando. Una viene directamente de frente al prota. Javier da un poderoso corte atravesando la hormiga, evitando así que nuestro protagonista deje de cavar.
y mientras tanto, uno defiende y otro sigue cavando uno tras otro. Sin embargo, de repente, un gran ruido asorda tanto al prota como a Javier. Había aparecido una hormiga muchísimo más grande, una hormiga titánica. ¿Es la reina?, pregunta el prota. Realmente, oh vaya, es realmente grande. La hormiga entonces empieza a avanzar en dirección a Javier y a nuestro protagonista. Javier, dice el prota, puedes encargarte de ella, ¿verdad? No, dice Javier. Dímelo después que lo intente, se queja el prota. Pero Javier dice que sé que no puedo hacer incluso sin intentarlo. Pero ahora no tenemos muchas opciones, ¿no es así?, dice aferrándose a su espada. Entonces, la hormiga lanza un ataque en dirección a ellos dos. Javier de inmediato fuerza su corazón con 3 círculos, preparándose para un ataque poderoso en dirección de la reina. Lanza sus cuchillas en dirección a nuestro protagonista y Javier lo intercepta. La hormiga parecía sorprendida, pues sus enormes cuchillas chocaron contra la espada de Javier. Javier estaba resistiendo, aunque no por mucho. Finalmente, con un poderoso espadazo, repele a la hormiga, mientras continúa defendiendo a nuestro prota. Y mientras tanto, Aloy Frontera continúa cavando uno tras otro y piensa, Javier está sosteniendo la tierra. Usemos este tiempo. La araña continuaba peleando contra Javier, que a duras penas podía repeler cada uno de sus ataques con su espada, que finalmente nuestro protagonista nota algo. Cuando cavó, una especie de aire comprimido sale. El protagonista al verlo lo identifica. ¡Corramos, Javier! ¡Corramos hacia la entrada! Entonces el protagonista inicia la carrera, mientras Javier lo nota. La hormiga, sin embargo, no se queda atrás y empieza a perseguirlos a los dos, mientras están corriendo a toda velocidad. Y arriba, que derecho, que utilizamos antes, piensa el prota. Javier no sabía qué pasaba, pero continuaba guiando o siguiendo al prota. Y de repente, nuestro protagonista voltea en dirección a la hormiga gigante y lanza con mucha fuerza su antorcha en dirección al agujero. ¡Cómete esto!, grita el prota. La enorme hormiga simplemente ve cómo rebota sobre su cabeza la antorcha que había lanzado el protagonista. Y luego continúa cayendo en dirección hacia atrás, mientras las demás hormigas también continuaban su avance. La hormiga madre entonces intenta atacarlos, pero esta vez el espacio es más corto, atorándose de inmediato. Si quisiera que un hermanastro la ataque por detrás. Y es así, como mientras tanto, por otro lado vemos que el gas continuaba llenando todo el espacio. Y en el siguiente instante, mientras vemos que la llama de la antorcha estaba acercándose, finalmente se enciende. Una poderosa explosión de gas metano invade toda la cueva de las hormigas, sacando directamente como un hermano o hermanastro directamente a la hormiga madre por detrás. Rápidamente Javier cubre a nuestro protagonista de la explosión, y esa terrible explosión comienza a viajar por todo lo que quedaba de la cueva, destruyendo a cada una de las pequeñas hormigas que estaban allí. Vemos que nuestro protagonista está siendo protegido por Javier, y algunas piedras caen encima de ellos. La explosión fue tan grande que incluso los temblores llegaron hasta la entrada, donde se encontraba el padre de nuestro protagonista. ¡Lloyd!, grita él. ¡No puede, señor!, interviene uno de los mayordomos. Señor, también saldrá herido si entra allí. Y así vemos cómo, finalizando la explosión, aparece el pequeño gusanito saliendo del prota, y algunas piedras habían caído encima de ellos. ¡Ah, mi oído!, se queja el prota. Sin embargo, cuando voltea en dirección a la enorme hormiga, ella estaba completamente frita. El plan había salido con éxito. Javier, él me protegió, dice mirando a Javier acostado, inconsciente, y luego mira a la pequeña Bel. Perdón, Bel, piensa el prota. Estás en este pobre estado porque decidiste pegarte a mí. Cuando mira hacia el frente, vemos que la entrada estaba completamente cerrada. Eso era malo. Inmediatamente, nuestro prota se pone de pie, aunque le dolía la cabeza. Vemos que un cartel aparece diciendo, peligro, falta de oxígeno. ¿Era eso?, piensa el prota. Por eso, excavar rápidamente a través de eso. Tengo que cavar más de 5 metros. De repente, un cartel aparece con el oxígeno restante. Ya estaba por menos de la mitad. No hay otra manera. Cabemos, piensa el prota, y empieza a palanear. Javier, Bel, piensa nuestro prota, vamos a salir de aquí juntos. Y así nuestro prota continúa cavando y cavando. Pues Javier apenas está recuperando la conciencia. Los dos son mi gente, dice el protagonista mientras sigue cavando, y Javier continúa perdiendo la conciencia nuevamente. De repente aparece un cartel que dice, admiro tu tenacidad de no rendirte con Javier. La aceptación de Javier hacia ti ha aumentado en +6. Así que 108 PRs adquiridos. PRs actuales, 157. El protagonista al ver eso parece estar un poco emocionado. Sin embargo, el oxígeno restante ya estaba peligrosamente cerca de cero. Tengo nada más que perder de todos modos, piensa el prota. Oh, señorita mensaje. Busca conocimientos que pueda desarrollar habilidades, le pide nuestro protagonista. Es entonces que el cartel se pone en modo búsqueda, buscando por tus conocimientos existentes. El protagonista se queda allí mientras es escaneado por el sistema. Y finalmente aparece un cartel que dice, conocimiento detectado, absorción de maná alrededor. Conocimiento detectado, procesamiento de absorción de maná. Conocimiento detectado, aumento de la absorción de maná.
Al combinar esas habilidades eres capaz de adquirir la técnica núcleo Ashrahan. Bien, del prota, que he estado practicando incluso después del duelo con Neumann. Puedo desarrollar mis habilidades tanto como quiera. Entonces aparece el cartel que dice, ¿quieres adquirir la técnica de núcleo Ashrahan? PR necesario 15. Eso era un rotundo sí. El protagonista finalmente adquiere la técnica. Habilidad adquirida, núcleo Ashrahan, círculo único nivel 5. De repente aparece un pequeño cristal que empieza a girar alrededor de su núcleo. Lo puedo sentir, piensa el protagonista, viendo que uno de los círculos había finalmente formado alrededor de su corazón. Afortunadamente no tengo un corazón de maná. Puedo sentir la existencia del círculo de maná. Vemos que la amplificación está ahora en el 120%, incluso con habilidades humanas, incluso si trabajo duro. Desarrollo es incierto, pero aún así tengo PR. Y vemos la técnica núcleo de Ashrahan. Podría subir de nivel con 10 puntos de PR. El protagonista inmediatamente presiona. Vamos a apostarlo todo, dice él. Y ahora la técnica del núcleo Ashrahan había subido a nivel 6. La ocasión era al 125%, pero el protagonista no se detiene allí y aumenta a nivel 7. Luego nivel 8, nivel 9, nivel 10. No tengo otra opción, piensa el prota. Tengo que aumentarlo como pueda. Y así, finalmente aparece una habilidad que sube de nivel. El protagonista se sorprende y finalmente aparece un segundo círculo alrededor de su corazón. La técnica núcleo de Ashrahan, doble círculo, nivel 1, estaba allí. La amplificación de maná era del 200%. Sin embargo, el PR para el siguiente nivel era de 100, pero su PR actual era de 7. ¿Hay algo más? Se pregunta el plaza ahora que los números de núcleos han aumentado. Vemos que aparece una habilidad opcional, energizador. Nunca estarás cansado por los siguientes 10 minutos. Puedes usar esto solo una vez al día. Habilidad opcional 2, extensión de poder. Amplificación de maná. Se aumentará por 3 veces, por 20 segundos. Solo puedes usar esto una vez al día. Y voy, piensa el protagonista. Entonces utiliza directamente el energizador y empieza a acabar con todo lo que puede. Energizador. Ta, 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 ta. Sin embargo, el oxígeno restante cada vez es menor. Por favor, muéstrate, piensa el protagonista mientras utiliza su técnica. Un hoyo pequeño. Si solo pudiera haber un hoyo pequeño, dice el prota mientras escanea el terreno frente a él. Y así, continúa cavando y cavando, cavando y cavando, avanzando. Pero el oxígeno restante ahora estaba en menos a vez. ¡Lo veo!, piensa finalmente, cuando ve una especie de agujerito al final. Solo faltaba cavar esa porción. Entonces, continúa cavando con todo su poder. Mientras tanto, la pequeña Belle y Javier se encontraban inconscientes. El protagonista no dejaba pasar un segundo sin cavar con todo lo que tenía. Pero el oxígeno restante ya estaba en tan solo una fracción. Nuestro protagonista continúa avanzando. El oxígeno restante ya también está a punto de terminarse. Finalmente, tan solo faltaban 3 metros para llegar al oxígeno. Pero nuestro protagonista cae de rodillas. La pala cae a su lado. Al parecer, el energizador por 10 minutos había finalizado. Nuestro protagonista estaba allí, sin fuerzas, y asustado estaba unos metros atrás, el pequeño Belle y Javier. Sin embargo, el protagonista ahora utiliza la extensión de poder. De inmediato, se levanta de nuevo y sujeta su pala, empezando a cavar nuevamente con energías renovadas. ¡Maldición!, piensa el prota. Ahora le quedaban tan solo 30 centímetros, pero también 20 segundos. Sin embargo, el oxígeno restante ahora había sido reducido a 0, y nuestro protagonista había acabado todo lo que había podido. Sin embargo, encontraba a una fracción. Estuvo cerca, como el hijo de un noble en un área remota. Solo quería vivir una vida relajada. Sin embargo, allí su conciencia empieza a desvanecerse, pero de repente escucha algún tipo de ruido. Nuestro protagonista mira hacia arriba y adelante, y allí el hueco que estaba cavando empieza a desmoronarse. ¡Podón!, grita el pequeño Podón, apareciendo desde el otro lado. Nuestro protagonista sonríe feliz al ver a su Podón allí. ¡Oxígeno!, dice, respirando por primera vez en mucho tiempo. ¡Esto es oxígeno! ¡Vamos, Kim Soo-ho! La vida de un noble relajado te está esperando. Y así el protagonista finalmente logra ponerse de pie. Mientras tanto, en otra escena, avanzamos un poco en el tiempo. La noche tiene una luna llena en lo alto y unas antorchas están elevadas alrededor de la cueva. Vemos que el padre de nuestro protagonista está avanzando con sus hombres detrás de él. Sin embargo, le advierten que es aún peligroso ir más lejos. Entonces debería regresar primero. Ustedes todos regresen y yo iré hasta el final. Sí, el padre del Sin embargo, de pronto se pone en pausa. Allí vemos que alguien estaba llegando. Ese era nuestro protagonista. Un cartel aparece diciendo: fuiste capaz de superar los límites de tu cuerpo a través de las habilidades extraordinarias durante situaciones extremas. El protagonista estaba llevando a Javier a sus espaldas. Experiencia especial con la habilidad técnica de núcleo Ashrahan. Ha influenciado mucho, le dicen. Habilidad opcional, modo de poder. Incluso cuando estés extremadamente agotado, permanecerán rasgos de la técnica del núcleo Ashrahan. ¡Lloyd! De repente su padre corre en dirección a su hijo. Sin embargo, en ese mismo instante, nuestro protagonista pierde sus fuerzas, cayendo justo a los brazos de su padre. Y así, continúa pasando la noche, y a la mañana siguiente, un nuevo rayo de luz aparece iluminando el pueblo frontera
Vemos un grupo de personas conversando sobre nuestro protagonista. Sé que soy un mocoso, dice uno, pero en realidad no lo es. Mi sobrino trabajaba en el foso y que lo vio con sus propios ojos, dice otro. Cuando las hormigas monstruo empezaron a aparecer, no dudó en evacuar a todos los trabajadores primero. Y entonces sus rumores eran ciertos, dice otro. Te quedó con el caballero Javier dentro. Oí que se encargaron de todas las hormigas monstruos. Sí, dice otro. Después de matarlas a todas, traían al caballero Javier a su espalda. Es muy diferente del Loy que conocíamos, dice alguien más. Mientras tanto, vemos de escena y nos encontramos con nuestro protagonista, que está en cama así custodiado. Javier, sentado a un costado suyo, reporta, está descansando tranquilamente y finalmente abre sus ojos, reporta. Ve también cómo Javier está emocionado mirándolo. Un cartel aparece frente a él diciendo, todos en la baronía frontera están profundamente impresionados por tu valiente y heroica actuación y te alaban. El protagonista ni siquiera entiende lo que pasa, pero otro cartel le dice, una gran cantidad de PR será recompensada como bonificación por tu logro. PR actual, 7. Sube a un PR actual de 507. El protagonista sorprendido, a duras penas está procesando eso. ¿Me convertí en un héroe? ¿500 de PR? ¡Qué suerte!, dice esbozando una sonrisa asquerosa. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo número 13. Yo soy Jiraiya Sama. Nos vemos pronto. Chao.